Saludos, grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas que escuchan este mensaje. Siempre es una gran alegría poder comunicarnos con ustedes a través de este medio. Que la gloria del Dios de Israel sea siempre llenando vuestras vidas y las vidas de vuestra familia. En este video vamos a presentar, con la ayuda del Señor, el repaso día por día de la lección número 10, titulada Una forma apasionante de participar. Sábado 29 de agosto, para memorizar. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37 y 38. Vamos a orar para comenzar pidiendo la bendición del Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre que habitas en el cielo, te damos gracias porque también habitas con el quebrantado y humilde de corazón. Gracias, Señor, porque nos perdonas, porque purificas nuestra vida con tu sangre preciosa, y gracias también porque nos envías tu palabra santa para instruirnos, para ayudarnos, para levantarnos y para reprendernos. Permite que podamos entender tu santa palabra, que al entenderla nos deleitemos en ella y la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. En la Biblia, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Organizarnos en grupos pequeños es una estrategia de gran bendición, porque en primer lugar fue revelada por Dios a su pueblo. En segundo lugar, nos permite compartir más de cerca como hermanos. Y en tercer lugar, nos ayuda a centralizarnos en la misión de predicar el amor de Jesús. El espíritu de profecía nos dice: algunos de los rescatados podrán, por la fe en Cristo, elevarse a altos puestos de servicio y llevar responsabilidades en la obra de salvar almas. Conocen por experiencia las necesidades de aquellos por quienes trabajan y saben cómo ayudarles. Saben qué medios son los mejores para reconquistar a los que perecen. Están llenos de gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. Su corazón está vivificado por el amor y su energía fortalecida para alzar a otros que nunca podrían levantarse sin ayuda. Tomando la Biblia como su guía y el Espíritu Santo como su ayudador y consolador, hallan que una nueva carrera se abre delante de ellos. Cada una de esas almas que se añade a la fuerza de los obreros, provista de facilidades e instrucción en cuanto a cómo salvar almas para Cristo, viene a ser un colaborador con los que le trajeron la luz de la verdad. Así Dios es honrado y su verdad promovida. El mundo se convencerá, no tanto por lo que el púlpito enseña, como por lo que la iglesia vive. El predicador anuncia la teoría del Evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. Testimonios Selectos, tomo 4, capítulo llamado La necesidad del mundo. Este es el capítulo 49, la página 340. Lección para el día domingo, 30 de agosto. Grupos pequeños. Una idea de Dios. Los grupos pequeños hacen referencia a un puñado de personas, aproximadamente de 6 a 12 personas, que se reúnen con el propósito de alabar, orar y leer la Biblia, para crecer en el conocimiento de Dios y con el objetivo de testificar en su vecindario que Cristo Jesús viene pronto y que solo en Él hay salvación. Esta fue una idea del Señor desde el principio.
La base de cada grupo pequeño debiera ser cada familia de la iglesia. En cada familia debería haber un grupo pequeño organizado para gloria de Dios y para testificar de su amor. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La familia celestial nos da ejemplo vivo de cómo debe trabajar un grupo pequeño, en unidad de acción, en unidad de propósito y unidad de pensamiento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos y de común acuerdo en la creación. Por eso no dice yo hago al hombre, sino que dice hagamos al hombre. La deidad trabajó unida para crear a la humanidad, para crear un mundo hermoso, lleno de bendiciones para el ser humano, pero también trabajó unida para nuestra salvación, para nuestra redención, y sigue trabajando unida en nuestra santificación. De la misma manera, los grupos pequeños deben estar siempre unidos en Cristo para servir al Señor, para ayudar a otros a conocer a Cristo. Que Dios nos ayude, nos motive y nos permita formar en cada hogar cristiano un grupo pequeño con puertas abiertas que invite a los vecinos a conocer a Dios, donde se sientan amados, escuchados y comprendidos. El espíritu de profecía nos dice: de todo hogar cristiano debiera irradiar una santa luz. El amor debe expresarse en hechos. Debiera manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana y de noche, la oración asciende hacia Dios como un dulce incienso, y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. Un hogar piadoso bien dirigido constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana, un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos, y que el Dios de Abraham está con ellos. Patriarcas y Profetas, página 144. Mensajes para los jóvenes, capítulo titulado Un hogar cristiano. Es el capítulo 107, en los últimos 2 párrafos. Lección para el día lunes 31 de agosto. Los grupos pequeños en las Escrituras. Hechos 16:40 dice que en la casa de Lidia se reunía la pequeña iglesia que estaba comenzando. Romanos 16:3-5 afirma que en la casa de Priscila y Aquila, colaboradores del apóstol Pablo, había una iglesia, se reunían allí para adorar al Señor. Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hechos 20:20 dice también: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La palabra de Dios nos muestra que la idea de los grupos pequeños existe desde que Dios creó al ser humano. Adán y Eva en el Edén fueron el primer grupo pequeño. Luego, después de la caída de Adán y Eva, pero también de la reconciliación que tuvieron con el Señor, Dios les entregó la promesa de un Mesías, la promesa de Cristo Jesús, la promesa del descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, promesa que muchos conocen como el protoevangelio. Registrada en Génesis 3:15, Adán y Eva y sus hijos constituyeron un primer grupo pequeño
en donde se adoraba a Dios, se lo alababa y se recordaba constantemente la promesa de la venida del Mesías. Si hacemos un recorrido por toda la Biblia, vamos a encontrar que cada familia del pueblo de Israel constituía un grupo pequeño, que al principio estaba liderado por el padre de familia o el patriarca y también por el primogénito de cada familia. Luego, en ese recorrido bíblico podemos ver también a Daniel y a sus amigos. Daniel, Azarías, Misael y Ananías se reunieron para clamar al Señor, para pedir su revelación y para agradecer por su cuidado. Esto lo puedes encontrar en Daniel 2, 16 al 18, que dice: «Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia». Podemos ver que este grupo pequeño constituido por Daniel y sus amigos fue un grupo pequeño poderoso al que Dios usó grandiosamente en Babilonia para mostrar la gloria del Señor, para mostrar su gloria. Los grupos pequeños, constituidos para gloria del Señor, siempre son instrumentos del poder de Dios para dar a conocer la grandeza del Creador y sustentador de nuestra vida. Ese grupo pequeño en Babilonia marcó la diferencia, conmovió ese gran imperio y dio a conocer la verdad a través de la palabra, pero sobre todo a través de sus vidas de testimonio. En el tiempo del Señor Jesucristo también había un grupo pequeño, liderado por el Señor. 12 discípulos que eran liderados por Cristo, enseñados por Él, pero que también se reunían para adorar al Creador. Luego que el Señor ascendió al cielo, en un grupo pequeño se manifestó la presencia del Espíritu Santo. Allí orando los 120, estaban clamando al Señor, unidos como un solo hombre. Y el Señor respondió la oración y los llenó con su Espíritu Santo. Eran un grupo pequeño comparado con la multitud de incrédulos que había en Judea. Pero después que desciende el Espíritu Santo, en cada familia cristiana se reunían los discípulos de Cristo para alabarlo, para dar testimonio, para estudiar la palabra y para testificar a las personas que no conocían del amor de Cristo. El espíritu de profecía nos dice: el orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en lo dilatado del territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y en otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se la sometía a un concilio general de todos los fieles, constituido por delegados de las diversas iglesias locales, con los apóstoles y ancianos, en funciones de gran responsabilidad. Así, por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas, y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. Los Hechos de los Apóstoles, página 78. Este es el capítulo 9, titulado Los 7 diáconos, y puedes encontrar este pasaje en el penúltimo párrafo. Lección para el día martes 1 de septiembre. Organizados para servir.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Primera de Corintios 12, 12 al 14. La idea de los grupos pequeños es de Dios. El que conoce todo, sabe que la manera más efectiva de crecimiento y trabajo es organizándonos en pequeños grupos. Muchos que tienen doctrinas erradas y propagan mentiras crecen de manera exponencial porque ponen en práctica la organización en grupos pequeños. Cada familia es una célula. Los que proclaman la verdad deben poner en práctica esta revelación. Dios le mostró a su sierva que los grupos pequeños son un método efectivo para esparcir su luz y su santa verdad. No debemos ser indiferentes a esta revelación del Señor. El espíritu de profecía nos dice: en toda ciudad grande debiera haber cuerpos de obreros organizados y bien disciplinados, no meramente uno o dos, sino veintenas, dispuestos a trabajar. Se me ha mostrado que en nuestro esfuerzo por instruir a las gentes de las ciudades grandes, la obra no ha sido tan bien organizada, ni los métodos de trabajo tan eficientes como los de otras iglesias que no tienen la gran luz que nosotros consideramos tan especial. ¿Por qué es esto? Debe darse más importancia a la educación y preparación de misioneros, con énfasis especial en la obra en las ciudades. Cada grupo de obreros necesita estar bajo la dirección de un líder competente, y siempre hay que mantener delante de ellos el deber de ser misioneros en el más alto sentido del término. Tal labor sistemática, conducida en forma adecuada, producirá resultados benditos. El Ministerio Médico, página 399 y 400. Que se organicen ahora en forma rápida grupos que salgan de dos en dos y trabajen con el Espíritu de Cristo, siguiendo sus planes. Aunque algunos judas puedan introducirse en las filas de los obreros, el Señor cuidará de la obra. Sus ángeles irán por delante y prepararán el camino. Antes de este tiempo, toda ciudad grande debió haber escuchado el mensaje probatorio, y miles debieron haber sido confrontados con el conocimiento de la verdad. Despertad a las iglesias. Sacad la luz de debajo del almud. El Ministerio Médico, página 402. Lección para el día miércoles 2 de septiembre. Grupos pequeños del Nuevo Testamento. Hechos 16, 14 al 15 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y el verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí podemos corroborar que en el Nuevo Testamento
los discípulos del Señor Jesucristo, la iglesia primitiva, se reunía en células, se reunía para adorar a Dios, para cantar, para estudiar la Biblia, para partir el pan, y lo hacían en casas. De esta manera el Evangelio se propagaba más eficazmente, porque llegaba a muchos lugares donde no hubiera podido llegar si se hubieran reunido en un templo grande. Cada familia se convertía en un foco de luz en el lugar a donde vivía. El espíritu de profecía nos dice: poco después de llegar a Corinto, Pablo encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer. Estos eran de su oficio, desterrados por el decreto de Claudio, que ordenaba a todos los judíos que abandonaran Roma. Aquila y Priscila habían ido a Corinto, donde establecieron un negocio como fabricantes de tiendas. Pablo averiguó en cuanto a ellos, y al descubrir que temían a Dios y trataban de evitar las contaminadoras influencias que los rodeaban, posó con ellos y trabajaba, y disputaba en las sinagogas todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Hechos de los Apóstoles, página 281 y 282. Salgan juntos, 2 o más, para hacer obra de evangelización. Visiten a la gente, orando, cantando, enseñando, explicando las Escrituras y atendiendo a los enfermos. Algunos pueden sostenerse a sí mismos como colportores, otros, imitando al apóstol Pablo, pueden dedicarse a un oficio manual o de otra índole. Al llevar adelante su obra, reconociendo su incapacidad, pero dependiendo humildemente de Dios, obtienen una experiencia bendecida. El Señor Jesús va delante de ellos, de modo que tanto entre los ricos como entre los pobres encuentran buena voluntad y ayuda. Por todo el mundo se necesitan mensajeros de la gracia. Conviene que familias cristianas vayan a vivir en poblaciones sumidas en las tinieblas y el error, que entren en campos extranjeros, conozcan las necesidades de sus semejantes y trabajen por la causa del Maestro. Si se estableciesen familias tales en puntos tenebrosos de la tierra, donde la gente está rodeada de tinieblas espirituales, para dejar que por su medio brillase la luz de la vida de Cristo, cuán noble obra se realizaría. El Ministerio de Curación, páginas 112 y 113. Lección para el día jueves, 3 de septiembre. Dinámicas de los grupos pequeños. El interés principal de cada grupo pequeño debe ser exaltar a Dios, crecer en el verdadero conocimiento de la verdad y dar a conocer a Cristo a otras personas. Cuando los grupos pequeños se convierten en pequeños clubes sociales, a donde se va a disfrutar de charlas seculares, películas o diversión, entonces pierden su objetivo principal e incumplen gravemente la voluntad del Señor. Si bien es cierto que la Biblia afirma que en las reuniones de grupos pequeños en el Nuevo Testamento los creyentes partían el pan y participaban unánimes de él, esto no significa que lo principal que pasaba en el grupo pequeño era comer o festejar de manera secular. Este partimiento del pan no tenía nada que ver con glotonería o festividad secular. Partir el pan, según la mayoría de los estudiosos, hace referencia a participar de la cena del Señor, la comunión, lo que en algunos lugares llamamos la Santa Cena. En la Cena del Señor, los discípulos recordaban la vida, la muerte, la resurrección del Señor y proclamaban que Él pronto volvería. De manera que las actividades que deben resaltar en un grupo pequeño son la adoración y la alabanza, los testimonios, donde las personas que pertenecen al grupo pequeño cuentan
cómo el Señor los ha bendecido en la semana. Cuentan cómo el Señor los alcanzó, cómo transformó sus vidas. Otra parte importante del grupo pequeño es la oración ferviente e intercesora. Se ora por las necesidades espirituales y físicas de todos los que pertenecen al grupo pequeño y se le da un importante lugar a la oración intercesora en favor de la visita que está por primera vez o que está nueva en el grupo pequeño. Una persona que todavía no ha aceptado a Cristo, pero que está asistiendo al grupo pequeño. Otra parte importante de la dinámica del grupo pequeño es la predicación de la palabra de Dios. Un maestro, un predicador, un hombre o una mujer de oración se levantan para compartir 20 minutos o máximo 30 minutos de la palabra del Señor. Finalmente, una coinonía santa que le permita a los miembros del grupo compartir en amor un pequeño refrigerio. El espíritu de profecía nos dice: nuestras iglesias deben colaborar en la obra de cultivar la vida espiritual, con la esperanza de obtener cosechas repetidas. El suelo es duro, pero el terreno inculto debe ararse. Hay que sembrar los secretos de la rectitud moral. Maestros amados por Dios, no dejéis de trabajar como si temierais al mal tiempo, porque el trabajo que realizáis crecerá constantemente. No os detengáis ni os desaniméis. El que siembra con lágrimas cosechará con regocijo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios 3:9. Recordad que no debéis confiar en vosotros mismos. Como nunca antes, debemos orar no solo que sean enviados obreros al gran campo de la mies, sino pedir un claro concepto de la verdad, a fin de que cuando lleguen los mensajeros de la verdad, podamos aceptar el mensaje y respetar al mensajero. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 419. Que Dios bendiga a mis hermanos y a mis hermanas que anhelan de todo corazón servirle a Cristo Jesús, que anhelan trabajar en su viña y que no solo lo anhelan, sino que lo están haciendo. Que Dios bendiga cada hogar, que cada grupo pequeño bien constituido para alabar al Señor sea un poderoso foco de la luz de la verdad, a través de los cuales el reino de Dios sea dado a conocer, sea proclamado en todo el poder del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro Rey ya viene pronto y el Señor está levantando a sus obreros por doquiera. Hay muchos que están predicando con la plenitud del Espíritu Santo. Ellos no lo saben, pero el Señor los está usando con un poder extraordinario. La obra se está haciendo. La pregunta es, ¿estás tú participando de la obra o estás siendo solamente un espectador? Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Te alabamos, te exaltamos y te adoramos con sinceridad en nuestro corazón, porque reconocemos que tú, Señor, eres todo para nosotros, porque reconocemos que sin tu presencia estaríamos como el pájaro herido que se muere en el suelo. Clamaríamos o bramaríamos como el ciervo brama por las aguas, pero ahora estamos llenos con tu presencia, llenos con el gozo de la salvación, llenos con la paz que solamente viene de tu presencia. Gracias, Señor, por darnos esa plenitud de gozo, de paz y de santidad en ti, no importando las circunstancias que nos rodean, porque es cierto, las circunstancias son terribles, son tristes, pero tú nos ayudas a vivir por fe, de triunfo en triunfo,
y de victoria en victoria, dándonos razones para agradecer y quitando de nuestros corazones el miedo, la ingratitud y las quejas. Gracias por amarnos tanto, gracias por enseñarnos a trabajar para ti. Te rogamos que nos ayudes a practicar esta revelación, que bendigas cada familia, que cada grupo pequeño reciba tu presencia y se convierta en foco de luz, de tal manera que la gente encuentre el agua viva, respuestas a sus preguntas y encuentren salvación en ese grupo pequeño, porque allí estás tú. Gracias por bendecir y por responder las peticiones de las madres y los padres que nos han escrito en los comentarios para que oremos por ellos y por sus hijos. Esas madres y esos padres quieren aprender a ser buenos padres para guiar a sus hijos por el camino de la verdad. Señor, bendice a sus hijos que están en santidad en tu presencia, que se portan bien. Ayúdalos a seguir portándose así por tu gracia. Pero también bendice a los hijos rebeldes, testarudos, que no quieren escuchar tus consejos. Bendícelos tocando sus corazones, convenciéndolos de maneras extraordinarias de que el único camino seguro eres tú, de que la única bendición la pueden encontrar solamente en ti, y que al tener este toque en sus corazones, se vuelvan a ti y se queden en tus brazos y en tu verdad para siempre. Clamamos también por cada enfermo, por cada enferma de tu pueblo, para que tu mano sanadora pose sobre sus cuerpos y haya milagros de sanidad en nuestro medio, porque tú tienes el poder para hacerlo, que se haga tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Maranata, mis amados hermanos y hermanas, que la gloria del Dios de Israel ilumine siempre a su pueblo y lo llene a plenitud. Amén.